Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Hoy es jueves 7 de octubre del 2021 y me es muy grato saludarle y traerle los principales acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Ex empleada de Facebook compareció ante el Congreso para acusar al gigante tecnológico y a su presidente de concentrarse únicamente en incrementar las ganancias. Un inminente daño sufrieron las pequeñas empresas que dependen de las redes sociales para desarrollar buena parte de sus negocios. Aumenta déficit comercial en Estados Unidos. Escasez de agua se transforma en una preocupación mundial. Papeles de Pandora, secretos financieros se exponen a personas adineradas en el mundo. Reacciones en Ecuador tras la publicación de los Pandora Papers. Y el presidente chileno reitera que ni él ni su familia tienen sociedades constituidas en el extranjero. Daniel Ortega inicia su campaña electoral acusando de terrorismo a los obispos. GPS protesta frente a la sede del Partido Demócrata. Y Guatemala experimenta descenso de casos positivos de la pandemia. Economía global en riesgo por posible impago de Estados Unidos. Es como jugar con fuego, dice experto. Derrame masivo de petróleo causa devastación en la costa de California. Y Colombia buscará durante el COP15 concientizar a los países sobre la importancia de la biodiversidad. Todos estos temas los tenemos acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Una ex empleada de Facebook compareció ante el Congreso para acusar al gigante tecnológico y a su presidente, Mark Zuckerberg, de concentrarse únicamente en incrementar las ganancias sin importar el bienestar de sus usuarios. Jack Bulusi nos tiene la información. La denunciante Frances Haugen advirtió el martes a los senadores que el gigante de las redes sociales ha engañado repetidamente al público sobre cómo sus contenidos dañan a los niños y avivan la división y el odio. El liderazgo de la compañía sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no harán los cambios necesarios porque han puesto sus ganancias astronómicas antes que las personas. Se necesita la acción del Congreso. No resolverán esta crisis sin su ayuda. El Senado celebró la audiencia después de que Haugen compartiera con medios de comunicación miles de documentos internos de Facebook. La informante dijo que el gigante de California hizo muy poco para limitar la difusión de la desinformación y mencionó como ejemplo las denuncias infundadas de fraude en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020. El resultado ha sido más división, más daño, más mentiras, más amenazas y más combate. En algunos casos, esta peligrosa charla en línea ha llevado a una violencia real que daña e incluso mata a la gente. Los documentos citados por Haugen incluye uno en el que investigadores de la empresa reconocieron que Instagram puede dañar la salud mental y la imagen corporal de los jóvenes. El senador Blumenthal, en llanto, leyó el mensaje enviado por un estadounidense. Mi hija de 15 años amaba su cuerpo a los 14. Estaba en Instagram constantemente y tal vez publicaba demasiado. De repente comenzó a odiar su cuerpo y su dismorfia corporal, ahora anorexia, y estaba en serios problemas antes de que encontráramos tratamiento. Me temo que nunca volverá a ser la misma. Los senadores de ambos partidos prometieron ser unidos en tomar medidas para detener los daños causados, sobre todo a los adolescentes, en Facebook. El comité invitó a Facebook a testificar bajo juramento en su investigación sobre adolescentes, luego de que el portavoz de la empresa, Andy Stone, escribiera en Twitter que Frances Haugen no está calificada para testificar sobre estos asuntos, como ella también admitió durante la audiencia. El vocero reconoció, sin embargo, que es hora de comenzar a crear reglas estándar para Internet y que el Congreso empiece a actuar. Con esto que ocurrió de la caída de las redes sociales, un inminente daño se percibió en las pequeñas empresas que dependen de las redes sociales para desarrollar buena parte de sus negocios.
Laura Sepúlveda, en Nueva York, habló con analistas que destacan la urgencia de poder tener otras opciones. En 4,9% cayeron las acciones de Facebook tras la falla en el funcionamiento de varias de sus redes sociales. Expertos califican el golpe de importante pero no decisivo porque la compañía ha tenido un crecimiento estable durante los últimos 5 años, registrando un aumento del valor de sus acciones de casi 158%. Así que el impacto es mayor para los usuarios. Para muchos, sacar y colocar un aviso o una oferta es como en la calle, sacar y abrir la tienda. Si no tienes la posibilidad de tener tus redes sociales para abrir tu tienda, pues ahí sí se pudo haber visto un poco afectado el comercio electrónico. Habría que esperar qué cifras salen al respecto. El analista financiero Andrés Moreno señala que es difícil calcular el impacto de la interrupción porque muchos de los negocios que usan estos medios son informales o pequeñas empresas, ante lo que el experto en relaciones públicas Carlos Mazalán hace un llamado de atención. Yo creo que en las personas es una anécdota. En las pymes, tendrán que considerar nuevas alternativas. Por fortuna, solo se cayó Facebook y sus propiedades digitales y no se cayó Internet, que ese sería el impacto y el gran apagón. Lo que creo es que es importante tener caminos alternativos. Facebook, la compañía matriz de las redes que estuvieron más de 8 horas fuera de servicio, evitó precisar la causa de la avería y dijo en un comunicado que esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma en la que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios. La compañía agregó que sus ingenieros habían aprendido que cambios en sus configuraciones podrían afectar el tráfico de la red. Aumenta déficit comercial en Estados Unidos. El faltante comercial estadounidense se eleva a una cifra sin precedentes. Los detalles en la nota económica con Leonardo Bonet. El déficit comercial de Estados Unidos aumentó a un récord de $73.300 millones en agosto, luego de que un incremento muy grande en las importaciones eclipsara un pequeño aumento en las exportaciones. La agencia AP destaca que el Departamento de Comercio informó que el déficit comercial mensual aumentó 4.2% en agosto, llegando a un máximo histórico que ya superó el récord de $73.200 millones establecido en junio. El déficit comercial representa la brecha entre lo que un país exporta al resto del mundo y lo que compra a otros países. En agosto, las exportaciones aumentaron medio punto porcentual a $213.700 millones, lo cual refleja la reactivación de la demanda exterior. Sin embargo, las importaciones, incluso con todos los problemas de la cadena de suministros en los puertos, aumentaron 1.4% a $287.000 millones. El déficit de bienes con China, un asunto políticamente delicado, aumentó un 10.8% a $31.700 millones solo en agosto. El déficit de los primeros 8 meses de este año con China asciende a $218.900 millones, es decir, un 13.7% más que en el mismo periodo el año anterior. El déficit total de los primeros 8 meses es de $558.100 millones, 33.7% más que el año pasado, cuando los cierres relacionados con la pandemia frenaron el apetito de los estadounidenses por productos extranjeros. Los analistas esperan que el déficit comience a desacelerarse ahora que otras economías están comenzando a recuperarse y adquieren más exportaciones estadounidenses. Sin embargo, algunos advirtieron que los problemas de la cadena global de suministros podrían afectar tanto a las exportaciones como a las importaciones en los próximos meses. El cierre de una parte significativa de la industria automotriz mundial el mes pasado es un reflejo de que las sustanciales caídas en las exportaciones e importaciones de automóviles en agosto podrían prolongarse, opina Andrew Hunter, economista senior de la firma Capital Economics para Estados Unidos. Un informe elaborado por la ONU advierte de una potencial crisis global debido a la escasez de agua. Leonardo Bonet amplía la información. Gran parte del mundo no está preparada para las inundaciones, huracanes y sequías que se teme se agraven con el cambio climático y necesita urgentemente mejores sistemas de advertencia para prevenir desastres
relacionados con el agua, advirtió la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas. La actual administración de los recursos hídricos es fragmentada e inadecuada, concluye el estudio publicado este martes. Además, señala que casi el 60% de los 101 países incluidos en el análisis necesita mejorar sus sistemas de pronósticos a fin de prevenir una devastación debido a severos problemas climáticos. La agencia AP informa que con el crecimiento de las poblaciones se anticipa que el número de personas con acceso inadecuado al agua aumente a más de 5.000 millones para 2050, es decir, un incremento de 3.6% frente a los 3.600 millones calculados en 2018, señala el informe. Entre las medidas recomendadas están las de mejorar los sistemas de alerta en zonas propensas a inundaciones y sequías, que puedan, por ejemplo, identificar cuándo se anticipa el crecimiento de un río. También es necesario un mejor financiamiento y coordinación entre los países para el manejo del agua, de acuerdo con el estudio de la Organización Meteorológica Mundial, un organismo de la ONU, agencias de desarrollo y otros grupos. El análisis concluye que desde el año 2000, los desastres relacionados con inundaciones aumentaron globalmente 134% comparado con las 2 décadas previas. La mayor parte de las muertes y pérdidas económicas relacionadas con inundaciones ocurrió en Asia, donde en los últimos 12 meses aguaceros extremos han causado enormes inundaciones en China, India, Indonesia, Japón, Nepal y Pakistán. La frecuencia de los desastres relacionados con sequías ha aumentado 29% en el mismo periodo. Los países africanos registraron la mayor cantidad de muertes relacionadas con sequías. Las mayores pérdidas económicas por sequías tuvieron lugar en Norteamérica, Asia y el Caribe, según el estudio de la Organización Meteorológica Mundial. Reacciones en Ecuador tras la publicación de los Pandora Papers. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se pronunció sobre la publicación de los Pandora Papers que lo señalan, junto a otros 2 mandatarios de la región, por el uso de empresas offshore en paraísos fiscales. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta sobre las reacciones. Ecuatorianos. En un mensaje a la nación de 6 minutos de duración, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso reconoció que hasta 2017 tuvo inversiones legítimas en otros países, pero dijo que desde entonces eso cambió. Y asimismo es público que al crearse la ley de 2017 que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas. Lasso se refirió así a la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que pone en evidencia el manejo de dinero por personajes públicos, riquezas secretas y evasión de impuestos, entre otros temas. En la filtración se asevera que 3 jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales. En Ecuador el tema generó reacciones inmediatas, en especial de corrientes opuestas al gobierno que hablan de conflictos éticos y jurídicos. Todo el mundo en el Ecuador se pregunta si el presidente quiere cobrar impuestos a la clase media porque él y todos los ricos del país tienen su riqueza fuera del país. Napoleón Santamaría, doctor en Derecho especializado en temas tributarios, aclaró que si una inversión es lícita y paga impuestos, no tiene por qué ser satanizada. Y ahí está el gran problema, confundir a un concepto de paraísos fiscales entre aquellos que los utilizan para no tributar y guardar o esconder sus capitales, de aquellos otros que hacen inversiones lícitas, transparentes. De acuerdo con la investigación periodística, además del presidente ecuatoriano, se señala a los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, y de República Dominicana, Luis Abinader. Y quien también salió a declarar fue el presidente de Chile, quien reitera que ni él ni su familia tienen sociedades constituidas en el extranjero. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró el lunes recién pasado que ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero, así señaló el presidente, tras haber sido nombrado como parte de la venta del megaproyecto minero Dominga que se habría realizado en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, según reveló una investigación internacional. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró el lunes que ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero, tras haber sido nombrado como parte de la venta del megaproyecto minero Dominga, que se habría realizado en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, según reveló una investigación internacional. Hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente
de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado. Agregó que la decisión de la administración de esas empresas de vender la minera Dominga en 2010 fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. No tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional. El domingo pasado, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en colaboración con los medios chilenos CIPER y La Voz, reveló que Piñera negoció en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas la venta del megaproyecto minero Dominga. Dominga, que se emplazará en la región de Coquimbo, en el norte del país, se aprobó en agosto pasado por una comisión ambiental tras haber sido rechazado en 2017. Y por supuesto, esta filtración abre literalmente la caja de Pandora sobre los secretos financieros de la gente más adinerada del mundo. Vamos con los detalles que ha preparado al respecto Leonardo Bonet. Cientos de líderes mundiales, influyentes políticos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes han estado ocultando sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas en playas, yates y otros activos durante los últimos 25 años, según una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos de 14 firmas en todo el mundo. En el informe, publicado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, participaron 600 profesionales de 150 medios de comunicación en 117 países. Se le está dando el apoyo de papeles de Pandora porque los hallazgos arrojan luz sobre los acuerdos previamente ocultos de la élite y los corruptos y de cómo han utilizado cuentas en el extranjero para proteger activos que en conjunto ascienden a billones de dólares. Según la agencia AP, entre los más de 330 políticos en funciones y retirados, identificados como beneficiarios de las cuentas secretas, están el rey jordano Abdalá II, el ex primer ministro británico Tony Blair, el actual primer ministro checo Andrej Babis, el presidente keniano Uhuru Kenyatta, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y socios del primer ministro pakistaní Imran Khan y del mandatario ruso Vladimir Putin. Los multimillonarios identificados en el reporte incluyen al magnate turco de la construcción Erman İlkay y a Robert Brockman, exdirector general del fabricante de software Reynolds & Reynolds. Muchas de las cuentas fueron diseñadas para evadir impuestos y ocultar activos por dudosas razones, según el informe. Oxfam International, un consorcio británico de organizaciones de ayuda humanitaria, elogió la publicación de los papeles de Pandora por exponer ejemplos desvergonzados de avaricia que privaron a los países de ingresos fiscales que pudieron haber sido utilizados en el financiamiento de programas y proyectos para el bien común. Aquí es donde están los hospitales que nos faltan, señaló Oxfam en un comunicado. Aquí es donde se encuentran las nóminas de todos los profesores, bomberos y funcionarios adicionales que necesitamos. Cada vez que un político o líder empresarial afirma que no hay dinero para invertir en el combate al cambio climático o en la innovación para más y mejores empleos, para una recuperación justa posterior al COVID, para más ayuda internacional, ya saben dónde buscar. Los papeles de Pandora son un proyecto precedido por uno similar publicado en 2016, al que se llamó Los Papeles de Panamá, compilado por el mismo grupo periodístico. El bombazo informativo más reciente es aún más amplio, ya que se trata de casi 3 terabytes de datos, es decir, el equivalente a unas 750,000 fotografías en un teléfono celular, filtrados de 14 proveedores de servicios que operan en 38 jurisdicciones del mundo. Los registros se remontan a la década de 1970, pero la mayoría de los archivos abarca desde 1996 hasta 2020. En contraste, los papeles de Panamá recogieron 2.6 terabytes de datos filtrados por un bufete de abogados ahora extinto llamado Mossack Fonseca, que se ubicaba en el país, que inspiró el apodo de ese proyecto.
La investigación más reciente se centró en cuentas registradas en paraísos fiscales conocidos, incluidas las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong y Belice. Sin embargo, algunas de las cuentas secretas también estaban dispersas en fideicomisos creados en Estados Unidos, incluidos 81 en Dakota del Sur y 37 en Florida. Algunos de los primeros hallazgos publicados el domingo pintaban una imagen sórdida de las personas prominentes involucradas. Nos vamos a Nicaragua. El presidente Daniel Ortega, en su primer discurso electoral como candidato a su tercera reelección consecutiva, llamó terroristas a los obispos católicos y defendió el encarcelamiento de los aspirantes presidenciales opositores. Donaldo Hernández nos tiene la información. Esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya. Es parte del primer discurso de campaña política del candidato presidencial del oficialista Frente Sandinista Daniel Ortega, quien busca permanecer en el poder 5 años más. El líder de izquierda, además de los señalamientos a los obispos, justificó el arresto de los 7 aspirantes presidenciales que pretendían enfrentarlo en las elecciones del 7 de noviembre. Esos que están procesando, ahora son vírgenes puras. Son terroristas, son los que organizaron a los terroristas, son los que los alentaban. La oposición niega las acusaciones e insiste en que el encarcelamiento de los precandidatos tiene un propósito claro. Daniel Ortega es un mentiroso tratando de justificar lo injustificable. Daniel Ortega va a imponerse como el candidato único y su Consejo Supremo Electoral lo va a reelegir. No lo va a reelegir el pueblo nicaragüense. La dirigente campesina Francisca Ramírez, quien se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, manifestó que los exiliados buscan que la comunidad internacional desconozca los resultados de las elecciones. No podemos nosotros permitir que diga Ortega o la familia Murillo que son unas elecciones. Están tratando de mantener al pueblo sumergido. No obstante, Daniel Ortega manifestó que los nicaragüenses votarán por el trabajo y la paz, es decir, por su permanencia en el poder para un total de 30 años. Guatemala experimenta descenso de casos positivos. Guatemala ha registrado una disminución de contagios al inicio de octubre, pero la alerta persiste porque autoridades prevén una cuarta ola de la pandemia en noviembre. Eugenia Sagastume amplía los detalles. La positividad era del 37%, luego logramos bajarla a cerca del 19% hace 15 días y hoy estamos situados en el 11% de positividad. Así como sucedió en la capital, a lo largo de Guatemala se registra también una disminución de casos de COVID-19 justo después de alcanzar el pico más alto de la pandemia. Lo tuvimos en el mes de agosto, cuando se registraron 5.826 casos en un solo día. El promedio nacional de casos diarios actualmente es de 3.000, la cual es aún una cifra alta según el epidemiólogo Erwin Calgua. Sigue siendo una curva elevada, no hemos llegado a aplanarlo, como es deseable. Asegura que la variante Delta sigue presente, pero 2 factores han provocado el descenso de casos. Disminuyó en el momento en que se pusieron esas restricciones con el estado de calamidad. Eso hizo la primera bajada. El segundo aspecto es que creemos que tiene que ver mucho también con el tema de que las poblaciones se están dando cuenta de la importancia de que no haya una transmisión. La alerta persiste porque, según predicciones de la Universidad de Washington, noviembre tendrá un nuevo repunte. Una alta posibilidad del alza de casos que podría darse en el mes de noviembre como consecuencia de una cuarta ola. Lo más preocupante es la cifra de fallecidos que supera los 13.700 casos y por eso autoridades reiteran el llamado a vacunarse. Regresamos a Estados Unidos, en donde representantes de la Alianza Nacional, TPS, concentrado frente a la sede del Partido Demócrata en Washington, D.C., iniciaron una protesta por el no cumplimiento del Partido Demócrata en lo que es la gestación de una reforma migratoria. Ha sido nomás de promesas vacías durante las elecciones y nosotros hemos seguido esperando ese día y no vamos a tomar más excusas. Vamos a estar en las calles
cada vez que sea necesario, a donde tengamos que estar, en el momento que tenemos que estar, porque nosotros vamos a luchar hasta la residencia permanente. ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¿Se ve? Se siente. Avanza está presente. Schumer, escucha, estamos en la lucha. Schumer, escucha, estamos en la lucha. Schumer, escucha, estamos en la lucha. A ver, unos breves segundos para comentar esto. Se les deja entrar a Estados Unidos debido a la situación que están viviendo en su país. Y luego empiezan a exigir que se les tiene que dar la residencia ya, porque así me lo prometiste. En una votación en donde ni siquiera tuvieron ellos derecho a voto, ¿eh? Pero así me lo prometiste. Me prometiste la residencia, así que te exijo ahora que me tienes que dar la residencia y luego la ciudadanía. Y hay otros que van directo. Es decir, me tienes que dar la ciudadanía aquí y ahora. Y esos cantitos, por favor, típicos del pseudosocialismo y típicos de la izquierda retrógrada latinoamericana, por favor, respetemos al país que nos ha dado acogida, algunos a través del TPS, a otros a través de una visa, a otros por diferentes medios. Pero respetemos también al país, que Estados Unidos decidirá cuándo darles la residencia y cuándo darles la oportunidad de la ciudadanía. Porque no olviden, amigos representantes de la Alianza Nacional TPS, que hay 11 millones de personas antes que ustedes en Estados Unidos pagando billones de impuestos que están esperando una oportunidad, ¿eh? Así es que a ponerse a la filita, bajarle el tono, como dicen en México, 3 rayitas a su discurso, porque esto se pide por favor, no haciendo manifestaciones y menos con esas tonaditas cantadas que son un fiel reflejo de ideologías políticas que no debieran de tener cabida en un país en donde la libertad está por sobre todo. Y no confundamos, damas y caballeros, libertad con libertinaje, ¿eh? Vamos ahora a lo que es la economía global en Estados Unidos. La posibilidad de que Estados Unidos incurra en el impago de sus obligaciones, si el Congreso no aprueba el aumento del techo de la deuda, generaría un efecto dominó en la economía mundial con graves implicaciones en los países latinoamericanos. Esto lo han advertido los expertos en la materia. Vamos con la información que ha preparado Jorge Agobián. La economía global, construida sobre las finanzas de bonos y préstamos estadounidenses, sentiría el impacto inmediato si Estados Unidos cae inéditamente en default. Y para el mundo también sería devastador. El exdirector del Departamento de Asesoramiento Financiero del Banco Mundial, Marcelo Hugale, lo explica. Todos los bancos centrales del mundo, incluido China, tienen sus reservas en dólares, pero no tienen solamente en dólares en efectivo, lo tienen en deuda del gobierno federal americano. Pero si la deuda más segura deja de ser segura, todo ese esquema tiembla. El presidente Biden reconoció que el escenario es catastrófico, pero posible, dada la disyuntiva que existe en el Congreso para aprobar el aumento del techo de la deuda. Catastrophic event for our economy. La fecha tope que el Departamento del Tesoro ha dado a los legisladores es el 18 de octubre. A partir de ese momento, cada día podría poner en riesgo las finanzas globales. El respaldo de las monedas de todos los países de golpe se debilitaría, porque esos treasury bills, esos bonos del gobierno americano, valdrían menos. América Latina y el Caribe no escaparían del caos, indica el experto. Sería tanto más grave que lo que pasó con el COVID-19. Sobre todo porque 1 de cada 3 naciones de la región está en situación de vulnerabilidad financiera, de acuerdo con un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante la última década se ha registrado la actual incertidumbre, dada la puja política en el Congreso estadounidense. Y eso es todo por hoy jueves. Gracias por haberme permitido acompañarle con los hechos más relevantes de Estados Unidos y también con un toque de lo que está sucediendo en América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para darle siempre información a usted de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal le deseamos un maravilloso día jueves y por favor, cuídese mucho.